Sabes, me llama la atención lo que las tormentas lavan en la playa. Del mismo modo, las tormentas en nuestra vida revelan cosas nuestras que ni queremos admitir. Como pastor, debo tratar con gente en crisis todo el tiempo. Pareciera que todos están en crisis, o saliendo de una crisis, o alistándose para estar en una crisis. De eso se trata la vida. Por eso debes saber cómo orar en una crisis. Orar en crisis es diferente al orar cuando todo está bien. Al orar en una crisis es urgente, es duro, apasionado. Es una oración distinta que Dios quiere que aprendamos a orar. Por suerte, Dios entiende esto y nos da muchos ejemplos en las Escrituras de cómo orar en tiempos de tormenta, cuando lavas cosas en tu vida. Eso es lo que veremos en esta sesión, cómo orar en una crisis. En esta sesión quiero enseñarte cómo orar en una crisis, y es diferente a orar por un quebrantamiento, que cubrimos en la última sesión donde vimos la oración de Daniel, cuando su pueblo había estado en cautiverio 70 años. Su problema no era una crisis a corto plazo, era un problema a largo plazo. Habían lidiado con él por décadas. Estaban agotados y desgastados y necesitaban un quebrantamiento. Esto requiere cierto tipo de oración. Pero en esta sesión vamos a ver cómo orar en una crisis, lo que la Biblia dice sobre orar en una emergencia. ¿Y qué es una crisis? Una crisis es una repentina e inesperada catástrofe. De repente, sin advertencia, te ves enfrentando un problema que está más allá de tus recursos y capacidad de manejo. No lo ves venir, no hay advertencia, no tienes preparación. Ahora, enfrentamos crisis todo el tiempo. Puedes tener una con tu familia, una crisis en tu salud, tu matrimonio, tus finanzas. ¿Cómo vas a orar entonces cuando de repente recibes una llamada de la oficina del doctor y tu vida queda de cabeza? ¿Cómo oras si no hay nada que puedas hacer? ¿Cómo oras en una situación límite? Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de cómo orar en una crisis proviene de un hombre llamado Josafat o Jehoshafat. Y con un nombre así, no me extraña que tuviera problemas. Probablemente le apodaban Fari, en corto para abreviar. Pero Josafat fue uno de los reyes buenos de quien leemos en el Antiguo Testamento. Amó a Dios y sirvió a su pueblo bien. De hecho, fue el guía espiritual de un avivamiento. Toda la nación tuvo nueva esperanza. Había regresado a Dios. Es por lo que oramos. Un avivamiento de la esperanza, avivamiento del espíritu, una renovación, una revitalización de cada iglesia. Y eso es lo que pasó en su tiempo y su mandato. Volvieron a vivir según la ley de Dios otra vez. Ahora, Josafat era el tipo de líder que cualquier nación querría. Estaba haciendo todo bien a los ojos del Señor. No era un mal rey, pero despertó una mañana y se encontró en una crisis. Estaba bajo el ataque sorpresa de 3 naciones enemigas. Y esto es lo que la Biblia dice. En 2 de Crónicas, capítulo 20. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Un enorme ejército de Edom marchaba contra ti desde el Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Josafat después quedó aterrado con la noticia. De repente, tiene una crisis en las manos. Sabía que el mal se acercaba y no podía hacer nada para detenerlo. Y en 2 días, su nación estaría en ruinas, sería destruida. No hay tiempo para formar un ejército, para reforzar los muros de la ciudad, tampoco para reunir provisiones. Josafat no tiene un plan, ni hombres, ni maniobras, y está enfrentando cierta derrota. Si alguien tiene razones para temer, es este hombre. Está en una crisis el rey Josafat. Quizá tú estés en una hora. Y si no, felicitaciones, pero vas a entrar en una muy pronto, seguro, porque la vida es una crisis tras otra. En la historia de Josafat aprendemos cómo orar en la crisis, pero hay 6 poderosas lecciones acerca de la oración que podemos aprender de su vida. Cuando estés en una crisis abrumado por el miedo, debes seguir su buen ejemplo. Mira qué debemos hacer. Número 1,
Acude a Dios por ayuda. Acude a Dios por ayuda. Primero, que acudir a alguien más. Josafat no buscó otras naciones, sus aliados u otro apoyo humano. Acude a Dios por ayuda. Y la Biblia dice así: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Pregunta a Dios qué hacer. También ordenó a todos en Judá que todos ayunaran. Hemos dicho que el ayuno es clave para mostrar a Dios tu seriedad. Aquí una importante lección. Cuando tengas una crisis así, no dejes que un problema te intimide. Haz que esto te motive a orar más, confiar más, estudiar más. Eso es lo que Josafat hace. No entra en pánico. Él ora. Ni siquiera planea su acción, solo ora. Él acude a Dios. La oración, escucha, debe ser siempre tu primera opción, no tu último recurso. Busca a Dios por sabiduría antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando estás en crisis, lo primero que haces es buscar a Dios. Oras y observa que Josafat no trata de manejar esta situación solo. No se guardó la noticia para él. No pensó, bueno, estoy en crisis, me voy al armario a orar en soledad. No pensó, bien, no quiero molestar a otras personas con mis problemas. Tú lo has hecho. ¿Has tenido crisis y piensas, bueno, que se quede en la familia, no hay que dejar que nadie más se entere? Encontramos la solución. No. Eso es un espíritu de orgullo. Tener humildad cuando estás en crisis es contarle a otros que estás en crisis. Y haces que oren contigo. Él reunió a otros para orar con él. Cuando estás en crisis, lo que necesitas es un grupo de amigos, un grupo pequeño. Ese es el valor de un grupo pequeño, que empiezan a orar por ti de inmediato. Oran contigo, oran por ti. No lo enfrentas solo. Si estás en una crisis ahora, lo primero que debes hacer, acude a Dios, luego cuéntale a otra gente y que ellos acuden a Dios también. Ellos serán tu soporte en la oración. Eso es lo que Josafat hizo. Puso a todo el mundo a orar. Ahora, la Biblia dice que tenía a toda la familia, todos los hijos, todos tienen un lugar, todas las edades y generaciones participan. Observa ahora, en 2 de Crónicas 20, cómo inicia su oración. Y hay 4 puntos que voy a señalar en esta oración. Lo primero que se hace al orar en crisis es recuerda cuán grande es Dios. En tu oración necesitas recordar cuán grande es Dios. Entre mayor sea Dios, más pequeño parecerán tus problemas. Así que esto es lo primero que Josafat oró. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, encierra la frase, no eres tú Dios de todos los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay nadie que pueda resistirte. Eso es muy importante. Josafat inició su oración recordando la grandeza de Dios. Amigo, los problemas de tu vida se reducen cuando Dios crece en tu vida. Mientras más te fijes en Dios, más pequeños los problemas te aparecerán. Así que empieza con Dios. Eres un gran Dios. Sabemos quién eres. Eres un gran Dios. Segundo, recuerda lo que Dios ha hecho. Esto es diferente de lo que es. Recuerda lo que Dios ha hecho. Y piensa en lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Eso aumenta tu fe en tu crisis actual, en tu reto actual. Josafat oró así. Oh Dios, ¿acaso tú no, encierra esta frase, acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Qué está haciendo? Recordando las veces que en el pasado Dios le ayudó. Eso estimula la fe. Dice, Dios, mira lo que ya hiciste. Yo te pregunto, si estás en crisis ahora, ¿estás pensando en lo que Dios ya ha hecho? ¿De cuántas crisis Él te ha sacado en tu pasado? ¿Cómo han contestado tus oraciones tantas veces en el pasado? Piensa en esto. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Precisarías una lista de todo lo que Dios te ha dado? ¿Lo que ha hecho por ti? ¿De cómo te ha fortalecido? ¿Cuántas veces pensaste, no saldré de esta, pero Dios te sacó? Empieza con, ¿no eres tú el Dios del cielo? Enfócate en el carácter de Dios. ¿Acaso no me ayudaste antes? Enfócate en la fidelidad de Dios. Y tercero, Él ora por lo que Dios ha prometido. Y esta es la clave. Recuerda lo que Dios ha prometido al orar en una crisis. El tercer paso es, recuerda lo que Dios ha prometido. Cuando sabes lo que Dios promete,
puedes tomarle la palabra. Así es como Josafat oró. ¿Acaso no, es la tercera pregunta, enciérrala, ¿acaso no diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Dijo, nos prometiste esta tierra, nos la diste. Por eso se le llama la tierra prometida. Dios se la había prometido a Abraham. Ahora, para ser una persona de gran fe, debes recordar las promesas de Dios. Hay que repetirlo una y otra vez. Acógete a las promesas. Hay 4,000, 5,000, 6,000, algunos dicen que hay hasta 7,000 promesas dependiendo de cómo las cuentes en la Biblia. Cuando sabes lo que Dios promete, puedes tomarle la palabra. Bien, este es el cuarto paso en la oración. Para una crisis, recurre al carácter de Dios. Josafat sabe que Dios es bueno. Dios es justo. Él recurre al carácter de Dios y dice así: tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora. Está recurriendo a la justicia de Dios. Mira cómo nos pagan. Oh, Dios, ¿no los vas? Encierra eso para que no se te olvide. ¿No los vas a detener? Está recurriendo al carácter de Dios, la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Ahora, ¿no eres tú? ¿Acaso no? ¿No los vas? Las tres preguntas que Josafat hace a Dios en su oración son un modelo de cómo orar en las crisis. En esencia, Josafat dice a Dios: sé quién eres, el Rey de Reyes, el más grande, y sé lo que has hecho. Nos libraste de la adversidad una y otra vez, y sé lo que has dicho. Prometiste bendecirnos si te seguimos. Y sé lo que puedes hacer. Todo lo haces. Está bien. Nos libraste antes y puedes hacerlo otra vez. Escúchame muy bien. Cuando te mueras de miedo y estés en crisis, repaso, primero acude a Dios por ayuda. Segundo, admite tu incapacidad. Dios, no puedo manejar esta crisis solo. Es imposible para mí y necesito tu ayuda. Al principio de su oración, Josafat dice: en tu mano hay poder. Y ahora confiesa: no tenemos el poder. ¿Ves la comparación? En tu mano hay poder. No tenemos el poder para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos y no sabemos qué hacer. Es honesto. Donde sientes desesperanza o impotencia, los milagros nunca suceden hasta que tú admites que la situación es imposible, sin ayuda de Dios. ¿Sabes? Jesús dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Recuerda esto, tu incapacidad no es sorpresa para Dios. Ahora, este es el tercer paso al orar en una crisis. Confía en los recursos de Dios, no los tuyos. Después de admitir su incapacidad, Josafat puso toda su fe en el poder de Dios, la suficiencia de Dios. Y él oró así, mira el verso. Dijo: Señor, no sabemos qué hacer. Nuestros ojos están fijos en ti. ¿Qué está haciendo? Cambiando su enfoque del problema al solucionador. Te preguntaré algo. ¿En qué te enfocas cuando estás en crisis? Quizás en el problema. Debes cambiar tu enfoque. Ve a la palabra, lee la Biblia, mira a la gente que siempre busca una señal. Hay gente que me viene a comentar: oiga, Pastor Rick, quisiera que Dios me diera una señal. Desearía que la escribiera en el cielo. Amigo, Dios no va a escribirla en el cielo, porque ya la escribió en un libro. ¿Por qué habría de escribirla en el cielo si ya la escribió en un libro? Deja de buscar una señal. Empieza a buscar un verso. Deja de buscar una visión y búscate un verso. Está todo aquí. Su voluntad está en su palabra. Y entre más leas la palabra, más sabrás qué hacer. Entre más sepas qué hizo en el pasado, más sabrás qué va a hacer en tu vida en el futuro. Llena tu mente con la palabra de Dios. Confía en sus promesas y que su palabra sea el centro de tu atención. Y ahora la cuarta lección que aprendemos de Josafat. Descansa en la fe. Solo tienes que respirar y relajarte en la fe. Josafat es superado 3-1. Desesperada situación. Está muerto de miedo.
Pero cuando acude a Dios por ayuda, admite su incapacidad y Dios le hace una de las más sorprendentes promesas que hay en la Biblia. Y esto es lo que dice: no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Oh, ¿qué tipo de batalla es? Dice, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria que Dios tiene para ustedes. No tengan miedo, ni se desalienten. ¡Qué sorprendente! Grupo de promesas tenemos. Dios dice a este líder: no tendrás que pelear esta batalla. Estos 3 enemigos vienen a derribarte y no tendrás que luchar. De hecho, ni tienes que moverte. ¿Sabías? Déjame decirlo aquí. A veces cuando estás en crisis, se requiere más coraje para no hacer nada que para hacer alguna cosa. Solo pararse ahí. Cuando parece que el enemigo viene a atacarte, se prepara para acometer, tú te derrumbas en todos los sentidos de la palabra. Y el miedo dice, no te quedes ahí, haz algo. Pero a veces Dios te puede decir, no, no hagas nada, quédate solo ahí. Lo que se requiere más fe. A veces solo quedarse ahí, en la crisis, diciendo, Dios, confío en ti, no trataré de manipularlo, no voy a sacar la vuelta, no voy a hacer nada, solo voy a quedarme ahí. Y observa que Dios tuvo que decírselo 2 veces en este pasaje. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Josafat tenía mucho por qué temer. Y cuando pones tu vida en manos de Dios, tus batallas, quizá temibles, parecen temibles, pero tus batallas se vuelven batallas de Dios. Y tus enemigos, enemigos de Dios. Y Dios te dice, muy bien, como le dije a Josafat, descansa, tranquilo, yo me encargo, es mi batalla. Solo necesito que estés quieto y me veas ganarla. ¿Sabes? Estoy muy convencido de que hay un letrero en la sala del trono del cielo que dice, prohibido temer. En otras palabras, prohibido estresarse. No se vuelvan locos de ansiedad, de miedo, de inseguridad. Él dijo, aguanta, cálmate, permanece firme, no te preocupes, sé feliz. Si tú crees que debes pelear todas tus batallas solo en la vida, te vas a desgastar. Tú sabes, simplemente te vas a consumir con todas las batallas, porque la vida es una batalla tras otra, es una serie de batallas. Amigo, es hora de que tú renuncies a ser el gerente general de tu propio y pequeño universo. No se va a derrumbar si lo haces. Dios ha estado esperando que tú te calmes, te desaceleres y estés quieto. Y luego te quites del camino para que Él pueda hacer lo que solo Él puede hacer. Recuerda, Dios es Dios y tú no. Pero ¿cómo lo haces? Cuando te quedas firme, cuando estás en el fragor de la batalla y te están llegando por ambos flancos. Bueno, Dios nos dice en el verso 20, Segunda de Crónicas 20, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Y observa, fuerza y éxito vienen de 2 cosas. Mira ese verso. Fuerza y éxito vienen de 2 cosas cuando estás en crisis. Si quieres estabilidad y éxito, debes confiar en el carácter de Dios, tener fe en el Señor, y debes llenar tu mente de la palabra de Dios. Ten fe en sus profetas. ¿Cuáles profetas? Los que escribieron estos libros. Los 66 libros de la Biblia. Llena tu mente de la palabra de Dios. Llena tu mente del carácter de Dios y vas a tener fuerza. Y tendrás éxito en tu vida. Muy bien, para repasar, acudo a Dios por ayuda en una crisis. Admito mi incapacidad. Confío en los recursos de Dios, no los míos. Incluso descanso en la fe. Me quedo ahí. Y luego, el siguiente, agradece a Dios por adelantado. Es muy importante agradecer a Dios por adelantado por la victoria. Antes de tener victoria, sí. ¿Estás diciendo que cante canciones de victoria antes de tener la victoria? Ahora, el plan de guerra de Dios para Josafat fue muy diferente a cualquier estrategia militar de la historia. Esto es lo que dice Dios a Josafat. Le dice,
cuando salgas a la batalla, quiero que pongas el coro al frente del ejército. Y la Biblia dice así: Josafat designó a los que irían al frente del ejército para que ellos cantaran al Señor y alabar el resplandor de su santidad. ¿Qué están haciendo? Cantando un canto de alabanza, de agradecimiento. El Señor y su gran amor perdura para siempre. ¿Qué están haciendo? Adorando a Dios por adelantado, agradeciendo a Dios por adelantado, adorando a Dios por su fidelidad, alabándolo por su poder, agradeciéndole por lo que iba a hacer, aunque no sabían cómo iba a hacerlo. Imagina esta escena. El coro al frente del ejército piensa: ¿qué está pasando? El ejército detrás del coro piensa: ¿qué está pasando? Y las naciones enemigas: ¿qué está pasando? ¿Coros en el ejército? Alaban a Dios por adelantado, agradecen a Dios por adelantado, por la batalla. Ahora hablemos de ti un minuto. Puedes estar enfrentando una crisis difícil ahora, en tu vida personal. Dime algo. ¿Cuándo vas a empezar a agradecer a Dios el milagro que has estado pidiendo? ¿Vas a esperar que lo termine para agradecerle? No esperes más y dile gracias. Dilo ya. Date cuenta de la diferencia entre gratitud y fe. Cuando agradeces a Dios por algo que ya ha hecho, eso se llama gratitud. Pero cuando agradeces a Dios por algo adelantado, eso se llama fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con honestidad. Quiero que escuches muy atento. La forma más elevada de fe es agradecer a Dios antes de obtener la respuesta. Ahora ve los resultados de su fe en adoración. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Y se destruyeron unos a otros. ¿Entiendes lo que pasa aquí? Los israelitas no corrieron de miedo, se quedaron firmes en su fe y no tuvieron que levantar un dedo para ganar la batalla. Lo único que alzaron fueron sus voces en adoración a Dios, en alabanza a Dios, en agradecimiento a Dios por adelantado, y los enemigos se autodestruyeron. Por lo visto, al empezar a cantar y alabar al Señor hubo tanta confusión que los enemigos comenzaron a pelear entre ellos y a matarse unos a otros. Hay algo importante aquí, amigos. Hay poder. Poder en alabar. ¿Qué necesitas agradecer a Dios por adelantado en la crisis en que estás ahora? Y así llegamos al paso final. Para cuando estés en crisis, espera en Dios que convierta las batallas en bendiciones. Espera en Dios que convierta tus batallas en bendiciones. Cuando el polvo se asentó, los israelitas quedaron con más bendiciones de las que podían manejar. Los despojos de guerra en el campo de batalla fueron enormes. De hecho, la Biblia dice así: ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Dice que había demasiado botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día, todos se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre porque aquel día el pueblo alabó y agradeció por todo al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. ¡Wow! Entiéndelo. Cuando dejas que Dios pelee tus batallas, y como dejas que pelee tus batallas con oración, cuando haces eso, es un testimonio para todos alrededor, incluso enemigos. Tu testimonio más grande es cuando dejas que Dios te lleve a través de la crisis, porque todos pasamos por crisis. Todos tenemos los mismos problemas que los demás. La diferencia es que un creyente tiene el poder de Dios. Y cuando tú haces eso, te vuelves testigo, incluso para tus enemigos, y van a saber que Dios está de tu parte. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel,
El temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¡Wow! ¿Quieres paz en cada aspecto de tu vida? ¿Quieres descanso en cada aspecto de tu vida? Dios no quiere que vivas con miedo. Quiere que vivas con fe. Y a tu Padre Celestial le encanta demostrar su poder en tu vida cuando vas a Él, con fe. Cuando pones tus problemas a sus pies, cuando entregas tu crisis a Él y lo dejas obrar en todas las cosas por tu bien. Si estás en una adversidad en este momento, si te sientes bajo ataque y has querido rendirte, entonces quiero decirte esto. Bien, bien. ¿Por qué no entregas todo esto a Dios ahora? ¿Por qué no te rindes? Sigue los pasos de Josafat. Haz la oración para crisis. Dios ha esperado que tú llegues a este punto en tu vida, en que estés listo para entregar todo a Él y dar todo a Él. Deja de estorbarle a Dios y déjalo hacer lo que solo Él puede hacer. Así se ora cuando estás en crisis. Vamos a terminar con oración, ¿está bien? Inclinen el rostro. Ya sea que estés en crisis ahora o no, te recomiendo hacer esta oración. Querido Jesús, sabes que me siento abrumado por todo lo que enfrento. Y honestamente estoy cansado de la batalla, estoy muy cansado. Pero me doy cuenta que no es mi batalla, es tuya. Así que hoy quiero seguir los mismos 6 pasos. Primero, acudo a ti. No estoy buscando a nadie más que resuelva mis problemas o resuelva mi crisis. Señor, yo te estoy dando esta crisis ahora. Entrégala ya, acudo a ti. Y quiero enfocarme en ti, no en mi problema. Luego di, ayúdame a recordar lo poderoso que eres. Ayúdame a recordar todas las formas en que me has cuidado en el pasado. Y ayúdame a recordar lo que prometes en tu palabra. Basado en eso, Señor, recurro a tu carácter. Te estoy llamando. Te estoy pidiendo hacerlo otra vez. Ayúdame en esta situación. Yo admito que mi vida es un caos. Y necesito un director. Necesito que seas mi Señor, mi jefe, mi director. El CEO, el presidente del consejo, necesito que estés en control de mi vida y renuncio a tratar de ganar mis batallas con mi fuerza, porque estoy cansado y mejor yo me rindo a ti y entrego esta situación por completo a ti. Ayúdame a no estar desanimado, ayúdame a no tener miedo, ayúdame a no luchar, sino a estar firme y confiar en ti. En lugar de inquietarme, quiero adorarte. Y como acto de fe, justo ahora, Señor, voy a agradecerte por anticipado, por disponer y acomodar todas las cosas de mi vida para mi bien. Y con humildad te lo agradezco. En nombre de Jesús. Amén. Sabes, es difícil de creer, pero hemos llegado al fin de nuestro estudio 40 días de oración. ¿Puedes creerlo? Pasó rápido, ¿verdad? Pero les tengo una sorpresa. He grabado una sesión extra que ya puedes obtener y se trata del problema más común al orar: respuestas demoradas. Y ya que todo el mundo ha hecho preguntas sobre eso, decidí preparar una sesión adicional sobre cómo ser persistente en la oración cuando la respuesta se demora. Puedes usarla la próxima semana. A quienes vayan a terminar nuestro estudio justo aquí, solo quiero decir gracias. Gracias por ser parte de esto. Y me encantaría escuchar tu historia de lo que esto significó para ti. ¿Quieres escribirme? Mi email es rick@pastorrick.com. Cuéntame lo que esto ha hecho por tu vida de oración. También quiero invitarte a visitar recursosdesaddleback.com, donde encontrarás buenos estudios para tu grupo pequeño. Tenemos muchos estudios. Quizás no sepas que enseño diariamente cosas así por internet y por la radio. Se llama Esperanza Diaria.
Y puedes ir a mi website e inscribirte para el devocional diario por email que escribo todos los días para Esperanza Diaria. Y obtener información sobre dónde escuchar estos mensajes en tu radio, en internet o en podcast. Absolutamente gratis. Solo ve a recursosaddleback.com. Dios te bendiga.